Que Dios te bendiga en esta mañana. Soy el pastor César desde aquí, desde Lima, la ciudad de Lima, de Perú. Bueno, hoy quisiera poder enseñarte algo simple y sencillo en cuanto a la forma de vestir. Y lo voy a resumir así eh, rápidamente. Texto usado fuera de contexto. Por ejemplo, eh, cada iglesia, cada organización, iglesia independiente, tiene su doctrina, tiene su declaración de fe, tiene su gobierno y disciplina, podría decirse, ¿no? Eh, Tiene sus normas. Entonces, en cuanto a la forma de vestir, por ejemplo, cada iglesia ya ha establecido, ¿no?, una norma, una doctrina, como ellos lo llaman. Entonces, cada quien ha interpretado a su manera eh, este texto, ¿no? Estos textos, ¿no? Por ejemplo, mucho se usa, por ejemplo, Isaías, capítulo 3, el verso 16 al 26, ¿no?, donde dice juicio contra las hijas de Sión. Pero recuerda que el el capítulo 3 comienza donde dice juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén. El contexto histórico aquí habla del juicio de Dios, de cómo iban ciertamente ellos, toda la nación de Israel o de Judá, cómo iban a ser eh, eh, llevados, ¿no?, en cautiverio, ¿no? Ciertamente Isaías les está diciendo su pecado, ¿no?, a esta nación. También les está diciendo a las hijas de Sión, a las esposas de los hombres de Israel, les está diciendo, eh, les está hablando, ¿no?, de cómo ellas ciertamente iban a ser llevadas en cautiverio. Cuanto a la soberbia, el orgullo de la cual ellas estaban orgullosas, ¿no? Dice, asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, que andan con cuello erguido y con ojos avergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Ese es el contexto. Lo seguimos leyendo y leyendo y leyendo, ¿no? Entonces, y termina, ¿no?, en el verso 26, ¿no? Sus puertas se entristecerán y enlutarán, ¿no? Y ella, desamparada, se sentará en tierra. O sea, así es. Dios iba a, a, a tirar por tierra ciertamente el orgullo, la soberbia de las hijas de Sion. Entonces, ese es el contexto, es que cómo ellas iban a ser llevadas cautivas, ¿no? Y en el cautiverio ciertamente cómo iban a quedar prácticamente. Entonces, imagínate, el cautiverio llevaba días, ciertamente, semanas, imagínate, ¿no? Y cómo, ¿no? Cómo iban a quedar, por ejemplo, ¿no? Imagínate un mismo vestido, una misma ropa. Y ya tú imagínate el contexto histórico, cómo ellas iban a ser llevadas en cautiverio, ¿no?, con toda su familia, ¿no? Entonces, ya no estaban en sus casas, ya no estaban en su ciudad, ciertamente, ¿no? Imagínate cómo iban a hacer sus necesidades fisiológicas, por ejemplo, esa cosita nomás. O si padecían un dolor de cabeza o una enfermedad, ¿no? Imagínate cómo iban llevadas en cautiverio, ¿no? Todos iban con una cadena en la mano, encadenados, imagínate. Entonces, de eso hablaba, ¿no? Que Dios, su orgullo, su soberbia, las iba
a convertir ciertamente en hediondez, ¿no? Entonces iban a ser humilladas. Así es. Entonces, ese es el contexto histórico. Entonces, no está diciendo que era malo, no les está diciendo que era malo, ¿no? Sino que por el orgullo, soberbia, ellas ciertamente iban a ser llevadas en cautiverio. Entonces, el texto, el texto bíblico, por ejemplo, acá en 1 de Timoteo, en el capítulo 2, verso 9, por ejemplo, un texto bíblico, ¿no? que, que sí tiene ciertamente que ver con el tema, por ejemplo, es este verso, ¿no? En el 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 9, dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, habla del decoro, ¿no? Dice, con pudor, con modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces, ese es el texto del cual se debería de predicar o se debería enseñar ciertamente, ¿no? Una norma. Entonces, es una norma, ¿no? Entonces, es parte ciertamente de la doctrina, ¿no? De la cual se enseña. Entonces, por ejemplo, otro texto que tiene que ver con el tema, ciertamente sería, eh, por ejemplo, acá, ¿no? Dice, acá en el capítulo 3, por ejemplo, de 1 de Pedro, ¿no? Dice, capítulo 3, verso 3, ¿no? Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Dice, porque así se ataviaban también otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, ¿no? Sus esposos, ¿no? Ese es el texto del que deberíamos enseñar o predicar. El Antiguo Testamento ciertamente eh, es una forma, pero no. La enseñanza ciertamente la que se establece como doctrina, como una columna vertebral, ciertamente es el Nuevo Testamento. De ahí se han tomado declaraciones de fe, se han establecido normas, doctrinas para cualquier tipo de iglesia, independiente, organización y así, ¿no? Entonces, usemos el texto que esté dentro del contexto, ¿no? No usemos ese versículo que no tiene nada que ver con el tema, ¿cierto? Entonces, esa es la enseñanza corta que quería darte en esta hora. No sé tus comentarios, pero este tema es amplio, ciertamente. Es muy amplio el tema. Podemos sustentarlo con muchos versículos, así es. Entonces, tiene base, ciertamente. Entonces, pero usemos el texto dentro del contexto. No usemos textos que no tienen nada que ver con el tema. Que Dios te bendiga. Así que muchas bendiciones. No te olvides de suscribirte a mi canal y compartir. Bendiciones. Que Dios te bendiga. Saludos.